eso, entonces a los compañeros, el examen ya hemos comentado que el examen es, según la encuesta, el martes de la semana que viene, no, el siguiente. Y ya lo que haremos será empezar el tema 3, que es el de préstamos 2, que básicamente no es más que seguir con lo que hacíamos de préstamos 1, pequeñas modificaciones, pequeñas cuestiones que van saliendo sobre al final nuestro esquema importante, el genérico, que consiste en términos amortizativos constantes, de evolución del capital del préstamo mediante una renta constante. ¿De acuerdo? Bien, nosotros lo primero que vamos a ver en préstamos 2 es el leasing financiero. ¿De acuerdo? Y antes de empezar a hablar del leasing financiero como una operación de préstamo, vamos a hablar de lo que es un leasing, porque realmente el leasing no es un préstamo, sino simplemente es el alquiler de un bien con opción de compra. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste? En la entidad de crédito lo que nos va a ceder en cero es un bien amortizable que tiene un valor. Es decir, realmente esto no es dinero, es un bien. Yo si financio un coche con leasing, la entidad de crédito me da el coche. Si financio una nave industrial, la entidad de crédito me da las llaves de la nave industrial, ¿de acuerdo? No es dinero, es un bien que tiene un valor. ¿Qué va a hacer el prestatario en un leasing? Bien, el leasing lo que se fija es que dura n periodos, en la práctica meses o trimestres, más meses que trimestres. Y lo que hace el prestatario es pagar cuotas de leasing anticipadas. Es decir, la cuota del primer mes o del primer periodo al principio del periodo. La cuota del segundo periodo al principio del segundo periodo. Así sucesivamente. Y la cuota de alquiler, porque la cuota de leasing no es más que una cuota de alquiler. La cuota del último periodo al principio del último periodo. Sí. Cada periodo, al principio del periodo, lo que hace el prestatario es, el que alquila el bien, pagar una cuota de alquiler alfa. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene al final de los n periodos? Tiene la opción, que se le llama valor residual, la opción, puede ejercitarla o no, la opción de compra. ¿De acuerdo? Tiene la opción de comprar ese bien por una cuantía que se ha prefijado en 0. Este valor residual no tiene relación con el valor realmente del bien al cabo de los n periodos. Ya os podéis suponer que la entidad de crédito, si te financia un bien en leasing, es igual un coche que una nave industrial, que un equipo informático, cuando ha pasado los periodos de leasing, lo que le interesa es que te quedes tú el bien. No le interesa a la entidad de crédito tener una máquina embotelladora. Quiere que te la lleves tú. El valor residual suele ser pequeño, suele ser bajo. Realmente has pagado el bien con las cuotas de alquiler. ¿De acuerdo? Realmente la amortización, la devolución del valor del bien, básicamente se ha hecho con las cuotas de alquiler. ¿De acuerdo? ¿Qué va a ocurrir en la práctica? ¿Qué relación tiene con el préstamo? Bien. En primer lugar, es común, si no, no pasa nada, se prefija y ya está, que el valor residual sea exactamente igual a una cuota de leasing. Estas alfas son las cuotas de leasing. Es habitual que el valor del bien tenga relación con, sea igual a una cuota de leasing. Sí. En segundo lugar, perdonad, el invento este es que entra un aire que te cagas, no encuentro, ¡ay! No encuentro la arandela, un segundo.
No tengo la manivela y entra una hilera. Dice, no coger el COVID, pero la sí. Vosotros estáis bien, ¿no? Bueno, bien. Lleva bufanda y chaqueta. Bien. Seguimos. Pues bien, me dejan el valor del bien y lo que hacemos es devolverlo con unas cuotas de alquiler que se llaman cuotas de leasing y un valor residual, lo podemos pagar o no, se prefija en cero, que coincide que es el valor de la opción de compra que tiene el que contrata el leasing, ¿de acuerdo? Lo que veremos es que esta alfa, que ya hemos dicho que se le llama cuota de leasing, cuota de alquiler, cuota de leasing, se calcula con un interés que tiene igual frecuencia y periodicidad que los pagos de alquiler. ¿De acuerdo? Y lo que hacemos para calcular estas cuotas de leasing es plantear una ecuación de equilibrio como la de un préstamo. El valor del bien en cero tiene que ser igual al valor de las cuotas de leasing y del valor residual en cero. ¿Sí? Es decir, planteamos una ecuación de equilibrio donde pues no ha funcionado. Donde el valor del bien tiene que ser exactamente igual a n veces alfa más el valor residual. Obviamente no así si no utilizamos un tipo de interés, ¿de acuerdo? Y nosotros, las cuotas de leasing y el valor residual, veremos que las disgregamos exactamente igual que los términos de un préstamo en cuotas de interés, cuotas de amortización, ¿de acuerdo? Hay más que deuda pendiente, valor del bien pendiente de amortizar, funciona exactamente igual que un préstamo. ¿Sí? Fijaros que el esquema que hemos hecho es de un préstamo donde el nominal es el valor del bien. Lo que hacemos es pagar unas cuotas de leasing y al final devolver un valor residual. ¿De acuerdo? Bien. Pues empezamos. Leasing financiero. Tenemos el valor del bien del cero y siempre tenemos que decir cómo lo vamos a amortizar y cómo vamos a pagar los intereses. La amortización del leasing se hace periódicamente por anticipado. Periodicidad P y frecuencia M, por ejemplo, mensual. ¿Sí? Y hay n cuotas de leasing, una por cada periodo anticipada y el valor residual. Es decir, la amortización del primer periodo se hace efectiva al principio del primer periodo. La del segundo periodo al principio del segundo periodo. Así sucesivamente. Y la del último periodo se hace efectiva al principio del último periodo. Y hay una amortización adicional que será la asociada al valor residual. ¿De acuerdo? ¿Tiene sentido esto? En un préstamo no tendría sentido que me dieran el nominal y en ese mismo momento amortizar a préstamo, pero es que aquí no me dan una cantidad de dinero, me dan un bien. Tiene sentido que me den un bien y ya en ese mismo momento pague un trocito de bien. Devuelva un trocito de su valor. El interés también se va a satisfacer periódicamente y por anticipado, con la misma periodicidad que la amortización. Si la amortización fuera mensual, el interés se pagaría también mensualmente. ¿De acuerdo? Es decir, el interés del primer periodo se hace efectiva al principio del primer periodo. El interés del segundo periodo se hace efectiva al principio del segundo periodo. El del tercer periodo al principio del tercer periodo y el del último periodo se hace efectiva al principio del último periodo. Sí. Bien. ¿Qué ocurre? Que podemos decir que el valor residual tiene una cuota de interés, la correspondiente a un periodo donde ya no existe préstamo, ya no existe leasing, de n a n más 1. Y este interés del periodo que ya no existe al principio del periodo es una cuota de interés que vale 0.
¿De acuerdo? Bien. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros lo que vamos a hacer para que haya equilibrio entre las cuotas de leasing y el valor del bien es pactar un tanto efectivo vencido con igual periodicidad y frecuencia que el pago de interés. Si el interés fuera mensual y la amortización de leasing fuera mensual, este tanto efectivo sería un tanto efectivo que sería mensual, de frecuencia 12, ¿verdad? Sí. Bien. Y nosotros lo... Perdonad, siempre apago el móvil, no estoy... Joder, perdón. Bien. Y nosotros lo que hacemos es forzar que la cuota de leasing, los pagos de alquiler, el alquiler del primer periodo al principio del primer periodo, el alquiler del segundo periodo al principio del segundo periodo, el alquiler del tercer periodo, así hasta el alquiler del periodo número n, lo que son las cuotas de leasing. He encontrado esto en la web. Pero que... lo que son las cuotas de leasing sean constantes. Las cuotas de alquiler son constantes, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que planteamos? Si no tenemos ni idea de matemática financiera, plantearíamos que el valor del bien tiene que ser exactamente igual a n veces. La primera está en 0, luego n menos 1 está la número n veces alfa, n por alfa, alfa por n, más el valor residual. ¿Sí? Lo que vamos a pagar es n veces alfa y el valor residual, que es un valor, ya hemos dicho, simbólico respecto a lo que realmente valdría el bien al cabo de los n periodos. Obviamente esto no lo hacemos así a lo bruto, ¿de acuerdo? Esto lo hacemos planteando, bueno, trabajando con rentas, ¿verdad? Nosotros diríamos que el valor del bien en 0, el nominal nunca cambia, tiene que ser igual, en primer lugar, al valor de esta renta n términos en 0. Esto es alfa por el valor actual de una renta constante, inmediata vencida, número de términos, n interés de valoración y su p. Ojo con el leasing, esto es importante. Fijaros que lo que tenemos es una renta, ¿de acuerdo? ¿Dónde estamos calculando el valor actual? ¿Qué hace la fórmula de valor actual? La fórmula de valor actual, con esto de aquí, lo que hemos hecho ha sido sumar estos n capitales, son n, un periodo antes del primer capital. Con esta formulita lo que hemos hecho ha sido sumar estos capitales en el periodo, si queréis, aquí, menos 1. Esto es la suma de n veces alfa en menos 1. Yo no quiero n veces alfa en menos 1. Esto es un capital que es n por alfa y está situado en menos 1. Yo quiero ese capital, pero situado en 0, ¿verdad? Pues, ¿qué es lo que hago? Capitalizo esto de aquí, un periodo hacia adelante. Multiplicaría por 1 más el efectivo y voy hacia adelante un periodo. Y a esto le sumaría más el valor residual que la actualizo n periodos. El valor residual que lo llevo por atrás lo actualizo n periodos. Sí, esta es la ecuación de equilibrio inicial que hemos planteado. Bien, nosotros vamos a trabajar dos transparencias después con un ejemplo, un contrato de leasing, un valor del bien de 1.000 euros,
el nominal, el valor del bien serían 1.000 euros. Cuotas de leasing anuales y duración 3 años, es decir, el contrato dura 3 años y las cuotas de leasing son anuales. Bien, es decir, la cuota de leasing del primer año se paga al principio del primer año, la del segundo año se paga al principio del segundo año y la del tercer año se paga al principio del tercer año. Estos son los pagos de alquiler. Y además hay un valor residual de 100 euros. El valor residual es 100 euros, ¿verdad? Bien. Lo que decimos es un leasing, las cuotas de amortización se pagan ya por anticipado, es decir, la primera cuota de leasing tiene la amortización del primer periodo al principio del periodo. La segunda cuota de leasing tiene la amortización del segundo periodo al principio del periodo y la tercera cuota de leasing tiene la amortización del tercer periodo al principio del tercer periodo. Las cuotas de interés también se pagan por anticipado, es decir, el interés del primer periodo se paga al principio del periodo, el del segundo periodo se paga al principio del segundo periodo y el del tercer periodo se paga al principio del tercer periodo. El valor residual es una cuantía especial, el valor residual únicamente es compra, únicamente es pagar un trocito de bien, 100 euros, es cuota de amortización, y la cuota de interés que se paga en 3 es el interés que va de 3 a 4, que se paga al principio del periodo en 3. Como no hay contrato, el interés es 0, ¿verdad? Bien. Me dicen que se pacta un tanto nominal vencido del 5%. El nominal es del 5%, es vencido, es anual porque mi contrato funciona por años, ¿de acuerdo? Bien, trabajo con el tanto efectivo anual, que será el nominal por el periodo, que es 0,005. Bien. La pregunta que nos haríamos, ¿verdad?, sería ¿cuál es el valor de las cuotas de leasing? ¿Sí? Esto que acabo de tachar ahora está bien, lo que pasa es que aún no lo he usado y ya veremos por qué está ahí y por qué lo uso. Está bien, es correcto, no, pero digo, ahora está ahí, no sabemos por qué, de momento no necesitamos para nada. Muy bien. ¿Qué es el tanto efectivo de interés anticipado? Lo necesitaremos, pero ahora no. Bien. ¿Cómo hallamos la cuota de leasing? Lo que diríamos es que 1.000 tiene que ser exactamente igual a las cuotas de leasing, que son 3, alfa por 3, más el valor residual, que es 100. Esto es lo que haríamos. Claro, esto no lo hacemos así. No lo hacemos así a lo bruto. Lo que decimos es que 1.000 tiene que ser igual al valor actual de una renta de 3 términos de término alfa. Es decir, esto lo actualizaría, ¿verdad? Alfa por el valor actual de una renta constante, número de términos 3. Interés de valoración es una renta anual. El interés anual es de 5%. Ojo, en el leasing los términos amortizativos, las cuotas de leasing, son anticipadas. La del primer año es al principio de año. ¿Qué es lo que hemos hecho con el valor actual? Sumar estos 3 capitales un periodo antes del primer capital. Con esto de aquí lo que hemos hecho ha sido sumar estos 3 capitales un periodo antes, sería en el año, si queréis verlo así, en -1. Esto de aquí está situado en -1. ¿Es aquí donde queremos hacer la suma? ¿Sí o no? No, aquí no es donde queremos hacer la suma. Nosotros queremos hacer la suma en 0, un periodo después. Pues, ¿qué es lo que hago con esto? Lo capitalizo un periodo, ¿verdad? Lo multiplicaría por 1 más el efectivo anual, 1 más 0,05, iría para adelante un año. Más, y sí que el valor residual, 100, simplemente lo actualizaría 3 años. ¿Sí? Más 100 por 1 más 0,05 elevado a menos 3. ¿Sí? Esto de aquí es la ecuación de equilibrio inicial que he planteado aquí. Bien. Si despejo alfa, lo que me da es 319,51. La ecuación de equilibrio inicial en principio nos sirve para hallar la cuota de leasing. Bien.
Bien. Reserva, deuda pendiente y deuda amortizada en R. ¿De acuerdo? A nosotros lo que nos va a interesar es, bien, en R, hallar lo que sería cuál es la deuda del prestatario, la reserva, cuál es el capital pendiente de devolver, que puede coincidir o no, dependiendo de si el préstamo es interés anticipado o interés vencido, y la deuda amortizada. Bien, en el contexto de leasing, a la deuda pendiente también se le llama valor del bien pendiente de amortizar. Es un valor del bien que no hemos devuelto. Y la deuda amortizada hasta R es valor del bien amortizado. Bien. Pues vamos allá. Reserva en R. Simplemente en R, ¿qué es lo que debe el valor de las contraprestaciones pendientes desde el punto de vista prospectivo, mirando hacia adelante? Bien, lo que debe el prestatario son todas estas contraprestaciones como cuotas de leasing y además el valor residual. Bien, ¿cuántas cuotas de leasing debe? Las cuotas de leasing que debe el prestatario son N, que le hemos quitado. ¿Sí? Cuotas de leasing hay N. Le hemos quitado que todas estas. Perdonad, esto no es alfa 0, sino que es alfa. ¿Y cuántas le hemos quitado? R más 1. En 0 está la número 1, en 1 está la número 2, en 2 está la número 3. Si en 2 está la número 3, en R está la número R más 1. En total hemos quitado desde la que está en R hasta la que está en 0, hemos quitado R más 1. ¿Sí? Es decir, el número de cuotas de leasing alfa, ¿sí? A alfa le multiplicaríamos por cuántas están aún pendientes, n menos R más 1. Y a esto le sumaríamos, ¿verdad?, el valor residual. Claro, esto no lo hacemos hacia lo bruto. Este alfa por n menos R más 1 realmente es el valor actual de una renta con número de términos n menos R más 1. Es decir, respecto a las cuotas de leasing, sería el valor actual de una renta de n menos R más 1 capitales. Y a esto le sumaríamos el valor en R del valor residual. El valor residual lo actualizo en n menos R periodos, ¿verdad? El valor residual lo actualizo desde n hasta R. En total lo multiplicaría por 1 más el efectivo elevado a menos n menos R. ¿Sí? Bien. Vamos a nuestro ejemplo, que siempre con numeritos es como bastante más fácil, ¿verdad? Bien. Vamos a calcular desde el punto de vista prospectivo, porque así lo hemos hecho, será lo más natural, la reserva en 0. En 0, ¿qué es lo que queda pendiente? Hemos pagado la primera cuota de leasing, quedan estas dos cuotas de leasing pendientes, ¿verdad? 3 menos n más 1, 3 menos 0 más 1, es decir, 2 veces alfa, 319,51 por 2, más el valor residual, que es 100. Claro, esto no lo hacemos hacia lo bruto, sino lo que diríamos es que 319,51 es una renta de dos capitales, ¿verdad? La actualizamos en 0. Diríamos que esto es 319,51, valor actual de una renta constante, inmediata vencida, número de términos 1 y 2, interés de valoración este 0,05. Y esto le sumaríamos
100, ¿verdad? Obviamente no así, sino 100 que lo actualizaría 3 periodos. 100 que lo multiplicaría por 1 más 0,05 elevado a menos 3. ¿Sí? Es esto de aquí. Y aquí sí que la reserva, de momento ya lo planteo de forma genérica desde el punto de vista prospectivo, porque únicamente hay que tener en cuenta contraprestaciones, pero aquí desde el punto de vista retrospectivo es muy estúpida la reserva, ¿verdad? Porque simplemente lo que sería es reserva. Si esto fuera un préstamo normal y corriente, ¿qué es lo que debo? Estoy en cero y en cero me han dado 1000, luego debo 1000, pero yo en cero he pagado 319,51, que es la cuota de leasing. Esto es 100 menos 319,51. ¿Sí? Lo puedo hacer de una forma u otra, desde el punto de vista prospectivo o retrospectivo, lo haga de una forma u otra, me sale 680,49. Bien. Deuda pendiente en R. La deuda pendiente en R no es más que calcular en R, o el valor del bien pendiente de devolver en R, las cuotas de amortización de capital pendientes de pagar en R. La de R más 1, más la de R más 2, así hasta más la de L, ¿verdad? Todas estas. La deuda pendiente en R sería la cuota de amortización de capital que está en R más 1, más la que está en R más 2, así hasta más la que está en N. ¿Sí? Nosotros, si vamos a nuestro ejemplo, ¿cuál es la deuda pendiente en cero? La deuda pendiente en cero sería la cuota de amortización de capital de 1, más la cuota de amortización de capital de 2, más la cuota de amortización de capital de 3. ¿Sí? Que esta sí que la conocemos, que es 100. Bien. Pero la de 1 y la de 2 de entrada no las conocemos, porque es 314, no sabemos aún de dónde ha salido. ¿De acuerdo? Bien. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Relacionar deuda pendiente con reserva. ¿Sí? ¿Y qué relación hay entre deuda pendiente y reserva después de pagar justo un término amortizativo, en este caso una cuota de leasing, una contraprestación? Si el interés de un periodo se paga por vencido, deuda pendiente en R es igual a la reserva en R. Es típico del préstamo francés. Si el interés se paga por anticipado, como en el préstamo alemán, nosotros decíamos que la deuda pendiente en R es igual a la reserva en R partido por 1 menos el tanto efectivo de interés anticipado. ¿Sí? Es decir, que la deuda pendiente en R no es más que la reserva en R partido por 1 menos un tanto efectivo de interés anticipado. ¿Qué tanto efectivo de interés anticipado? Pues el equivalente al vencido que me han dado. Me han dado un tanto efectivo de interés compuesto vencido, sabemos hallar su equivalente. ¿De acuerdo? Esto lo vimos en el préstamo alemán. ¿Qué relación hay entre el vencido y el anticipado de igual frecuencia y periodicidad? Que 1 más el vencido es igual a 1 partido por 1 menos el anticipado. ¿Sí? Bien. Pues vamos a nuestro ejemplo. ¿Cuál es la deuda pendiente en cero? Es la reserva en cero partido por 1 menos el tanto efectivo de interés anticipado. Si estamos trabajando con periodicidades anuales, 1 menos el tanto efectivo anual de interés anticipado. ¿Sí? Bien. La reserva en cero la conocemos, 680,49. Tendríamos que hallar este tanto efectivo de interés anticipado, ¿verdad? ¿Cuál es este tanto efectivo de interés anticipado equivalente al vencido del 5%? ¿Qué plantearíamos? Que 1 más el vencido, 1 más el 5%, tiene que ser igual a 1 partido por 1 menos el anticipado. O si queréis, lo podemos plantear de otra forma. Tenemos un periodo, tenemos en este caso un interés que significa interés vencido, interés que se paga al final del periodo, es este tanto efectivo anual del 5%, este periodo es el año, estamos hablando de interés anual.
La pregunta es, ¿cuál es el anticipado? Bien. El anticipado no es más que el vencido, su equivalente, ¿verdad?, actualizado con el vencido. El anticipado sería simplemente el vencido que lo actualizó un periodo. Sería este 5% que lo multiplico por 1 más el 5% y lo actualizo un año. Lo hago así y lo despejo, o bien simplemente digo, el anticipado es el vencido que lo ha actualizado por sí mismo. Lo haga de una forma o de otra, me tiene que dar este 476%, que me decías tú, ¿y esto por qué lo tachas? Pues ahora sí que lo necesitamos, ¿verdad? Es decir, 1 menos 0,0476 no sé qué, no sé cuántos. Bien. Y esto es igual a 714,51. Sí, hombre, claro. Es que sin calculadora no. Bien. Y ya lo último que nos queda por hacer, como hacemos siempre, es desglosar una cuota de leasing, la que está en R. El valor residual es muy fácil de desglosar. Interés siempre es cero, todo es amortización de capital. El valor residual, la última contraprestación, es muy estúpida de desglosar, no tiene nunca ningún misterio. Sí, desglosar la cuota de leasing. ¿Cuál? La que está en R. ¿Sí? No vamos a decir mucho de ella, más que funciona de forma muy parecida a la de un préstamo alemán. ¿En qué sentido? En primer lugar, el interés. El interés que se paga en R es el interés anticipado sobre que se paga sobre la deuda pendiente en R, que se paga el interés al principio del periodo. ¿De acuerdo? Es decir, se paga interés sobre la deuda pendiente en R. Y se paga interés por anticipado, tenemos que aplicar un porcentaje que signifique interés que se paga por anticipado. Y ese porcentaje es un tanto efectivo de interés anticipado. ¿Qué tanto efectivo de interés anticipado? El que sea equivalente al vencido que me han dado. ¿Sí? Que lo hemos hallado ya. Es decir, la cuota de interés que se paga en R es el tanto efectivo de interés anticipado por la deuda pendiente en R. La cuota de amortización de capital que se paga en R, ¿cómo sale? Sale de diferencia entre la cuota de leasing y la cuota de interés. Tenemos que las cuotas de leasing son, no es alfa cero, sino que es alfa, perdonar. Tenemos que las cuotas de leasing son todas constantes. Bien, nosotros cada vez amortizamos más capital, luego estos intereses cada vez son más bajos, ¿verdad? Los intereses son más bajos, luego la cuota de amortización de capital, ya que pagamos al final como suma de interés y amortización, siempre pagamos lo mismo, las cuotas de amortización de capital crecen. De cualquier forma, no. Otra vez crecen en progresión geométrica, razón de variación, 1 más el efectivo vencido. ¿Sí? Esta dinámica la llevan solamente las cuotas de leasing. El valor residual no la lleva porque lo hemos prefijado de forma de entrada, hemos supuesto arbitraria, hemos dado el valor residual en nuestro ejemplo 100 como podría ser 200 o 300. ¿De acuerdo? Esta dinámica de progresión geométrica 1 más el efectivo, únicamente las cuotas de leasing. El valor residual queda, esto queda aparte. No sigue la dinámica. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a nuestro ejemplo. Nosotros
esta cuota de leasing que se paga en cero, que tiene cuota de interés y tiene cuota de amortización, porque en cero no me dan 1.000 euros, me dan en un valor del bien que vale 1.000. ¿Sí? Vamos a desglosarlo en el interés que se paga en cero y en la amortización que se paga en cero. ¿Cuál es la cuota de interés que se paga en cero? Fijaros, lo remarco porque es muy típico que me llegan desglosa la primera cuota de leasing, que yo de entrada la tentación que tengo es decir, bueno, la deuda pendiente en cero es 1.000, y aplico un tanto efectivo que significa interés anual, el 5%. De entrada es mi tentación. Bien, esto es falso. No he acertado ni la parte de deuda pendiente ni la parte de interés. ¿Cuál es la cuota de interés que se paga en cero? La deuda pendiente no es 1.000 en cero, porque en cero ya hay una cuota de amortización de capital. Luego es más pequeña que 1.000. De hecho, la hemos hallado, es 714,51. Porque hubo una cuota de amortización de capital en cero. ¿Sí? ¿Y a esto qué le aplicamos? Le aplicamos un interés. Un interés que significa interés del primer año que se paga al principio de año. Un interés que signifique interés anticipado. Yo no puedo aplicar este 5% porque es vencido. Tengo que aplicar su equivalente en anticipado. Su equivalente en anticipado es este 0,0407. ¿De acuerdo? Y esto es 34,02. Bien. ¿Cuál es la cuota de amortización que se paga en cero? La diferencia entre toda la cuota de leasing, que era 319,51, menos la parte que corresponde a la cuota de interés que se paga en cero, que es 34,02. ¿Sí? Y esto es 285,49. ¿Qué va ocurriendo con las cuotas de leasing? Que el interés cada vez va bajando. El interés que se paga en 1 es más pequeño que el que se paga en 0 y el interés que se paga en 2 es más pequeño que el que se paga en 1. Luego las cuotas de amortización de capital van subiendo. La que se paga en 1 es mayor que la que se paga en 0 y la que se paga en 2 es mayor que la que se paga en 1. ¿Hasta qué punto? Varían en progresión geométrica, razón de variación Q exactamente igual a 1 más el interés vencido. Sí. De tal forma que si yo quiero hallar, por ejemplo, la tercera, la que se paga en 2, sería la que está en 0, que la multiplicaría por 1 más 0,05 y voy para adelante 2 años. Pues si multiplico 285 por 49, que lo capitalizo, la llevo para adelante 2 años, me tiene que dar la cuota de amortización de capital que se paga en 2, que es 314,75. Como el valor residual no es constante, no es correlativo al resto de las cuotas de leasing, el valor residual ha sido una cuantía que he puesto yo, entre comillas, al azar, queda fuera de esta dinámica. Era 100, cuota de amortización 100, interés 0. El valor residual siempre se desglosa en interés 0 y amortización, pues todo el valor residual. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es exactamente el mismo contrato, cuota del leasing, pero un caso particular muy típico en la práctica, donde el valor residual es exactamente igual a una cuota de leasing. En este caso, el valor residual no se ha prefijado en 100, 200, el 5% del valor del bien, un número que es, sino que digo que es una cuota más de leasing numéricamente. ¿Sí? Bien. En este caso, lo que tengo es el valor del bien, que lo que tengo son
n cuotas de leasing, la del primer periodo que se paga al principio del primer periodo, la del segundo periodo que se paga al principio del segundo periodo, así sucesivamente, y la del periodo n que se paga al principio del periodo número n cuotas de leasing. Y una nueva cuantía exactamente igual numéricamente alfa, que es la que hace n más 1. Es la número n más 1. ¿Sí? Pactamos un tanto efectivo vencido, exactamente igual. La primera pregunta que nos hacemos es: ¿qué vale la cuota de leasing? Hacemos el mismo ejemplo que hemos hecho antes, donde tendremos, la duración son 3 años, 3 cuotas de leasing y un valor residual que es exactamente igual a una cuota de leasing. Esto de aquí de momento no lo conocemos. Sí. Lo que no sabemos es, si no sabemos la cuota de leasing, el valor residual tampoco lo conocemos, solamente sabemos que coincide con una cuota de leasing. Tenemos 3 cuotas de leasing y un valor residual, que sería el número 4. Ecuación de equilibrio inicial. El valor del bien vale exactamente igual a n más 1 cuotas alfa. Es decir, alfa por n más 1, ¿verdad? Diría esto. Yo esto no lo hago así a lo bruto, sino lo que diría es que el valor del bien, ¿sí?, es exactamente igual al valor actual de una renta constante, inmediata vencida, número de términos n más 1, ¿verdad? Alfa, el valor actual de una renta constante, inmediata vencida, n cuotas de leasing y un valor residual, n más 1, valorado con mi interés de actualización y sub m, ¿sí?, un interés vencido. Ojo, ¿qué es lo que he hecho con esto? Sumar n más 1 cuotas de leasing, un periodo antes de la primera cuota de leasing. Esto está sumado en menos 1. Esto de aquí es la suma de n más 1 cuotas de leasing, aquí. Un periodo antes de la primera cuota de leasing. ¿Es aquí donde quería sumarlas? No, yo quiero esta suma, pero no en el periodo menos 1, sino en 0. Pues, ¿qué hago con este capital, que no es más que n más 1 por alfa? Pues lo capitalizo a un periodo. Lo multiplico por 1 más el efectivo elevado a más 1. Esta es la ecuación de equilibrio inicial. ¿De acuerdo? Lo que hago es sumar n más 1, n cuotas de leasing y el valor residual, que también vale alfa. Con esto lo que he hecho ha sido sumar las cuotas de leasing y el valor residual en menos 1. ¿Y qué es lo que hago? Esto de aquí, que está sumado en menos 1, lo tengo que capitalizar un periodo. Lo multiplico por 1 más el efectivo elevado a más 1. Bien, de aquí despejaría alfa. ¿Sí? Cogiendo el valor actual y 1 más el efectivo elevado a más 1 y pasándolo dividiendo el valor del bien. ¿Sí? Bien, vamos a nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo lo que diríamos es más que c es valor del bien, 1000 en 0 es 1000. Esto tiene que ser igual simplemente a 1000, tiene que ser igual a alfa por 4, ¿verdad? 4 veces alfa. Y de aquí despeja alfa. Claro, no lo hacemos así a lo bruto, sino lo que hacemos es hacemos el valor actual de una renta constante de 4 capitales, de término alfa. Pues bien, estos 4 capitales los hemos actualizado un periodo antes del primer capital, está en menos 1. Yo no quiero esta cuantía en menos 1, sino que la tengo que capitalizar un periodo hacia adelante con el 5% efectivo anual. ¿De acuerdo? Esta cuantía
que está en -1, la capitalizo un periodo hacia adelante. ¿Cómo la capitalizo un año hacia adelante? La multiplico por 1 más el efectivo anual elevado a +1. Y de aquí despejaría alfa. Bien. Bien. Vamos a hallar la reserva en R. En R, desde el punto de vista prospectivo, reserva simplemente es la suma de las contraprestaciones pendientes, que son, en cuantía, todos estos términos alfa. Valen lo mismo numéricamente, los pagos valen lo mismo. Alfa. Son, en total, pues si lo vemos, diríamos, hemos pagado, o hay que pagar, n+1, ¿verdad? El primero está en 0, el segundo está en 1, el tercero está en 2, luego en n está el número n+1, en total hay n+1, y de aquí, de todos los que hay que pagar, n+1, restamos los que ya hemos pagado. Hemos pagado hasta el que está en R, es decir, el que hace R+1, ¿verdad? ¿Sí? Si a n+1 le quito R+1, me queda n-R. Si hacemos esta resta, +1 menos 1 se anula, es n-R. Es decir, que la reserva en R, ¿cuál es mi deuda en R? Me quedan por pagar n-R alfas. Es decir, alfa por n-R. Esto es lo que digo, claro, no lo hago hacia lo bruto. Es una renta que es inmediata y vencida. Estamos calculando la deuda aquí, el primer término está en R+1. Diría simplemente que es alfa por el valor actual de una renta inmediata vencida, número de términos n-r, interés de valoración, ese tanto efectivo vencido. Serían estos términos que los actualizo en R. ¿Sí? En nuestro ejemplo, reserva en 0. Si lo hago desde el punto de vista prospectivo, que es el que he enseñado, lo que tendría como cuotas de leasing pendientes son 3, ¿verdad? ¿Sí? Tengo 3 pendientes. Sería simplemente alfa por 3. Y esta alfa, ¿verdad?, es 268,58. Esto no lo hago hacia lo bruto, lo hago con un valor actual, ¿verdad? Diría que esto es 268,58, el valor actual de una renta constante, inmediata vencida, número de términos 1, 2 y 3, interés de valoración, pues el 5%. Es esto de aquí. Que nosotros, si lo hubiéramos querido hacer desde el punto de vista retrospectivo, porque en 0 es muy fácil, hubiera sido mucho más rápido. En 0, ¿qué deuda tenemos? Me han dejado 1.000 y en ese mismo momento yo he pagado 268,58. Esto sí que no hace falta ni matemática financiera ni historias. Me dan 1.000 y en ese mismo momento pago 268. Como deuda tengo 731. Como reserva no tiene más. Deuda pendiente en 0. Deuda pendiente en R. Nosotros sabemos que en R, si el préstamo es francés, la deuda pendiente en R es igual a la reserva en R. ¿Sí? Si el interés se paga por vencido. Pero ¿qué ocurre? Que en este préstamo, en el leasing, se considera
que el interés se paga por anticipado, es decir, que el interés del periodo R se paga al principio del periodo, se paga en R. ¿Sí? Bien, en este caso, ¿qué relación hay? La relación que hay, como en el préstamo alemán, es que, ya lo vimos, deuda pendiente es igual a reserva partido por 1 menos el tanto efectivo de interés anticipado. ¿Qué tanto efectivo de interés anticipado? El equivalente al vencido que me han dado, ¿verdad? Bien, pues en nuestro caso diríamos, ¿cuál es la deuda pendiente en cero? La deuda pendiente en cero es la reserva en cero, 731,42. Lo divido por 1 menos el tanto efectivo de interés anticipado. ¿Qué tanto efectivo de interés anticipado? El equivalente anual en anticipado al vencido con el que hemos trabajado. Me han dado un interés vencido del 5%, como en el otro ejemplo, el anticipado equivalente es este 0,0476, es decir, que este tanto efectivo de interés anticipado es el 0,047619 no sé qué, no sé cuántos. Esto es igual a 767,98. Bien. Bien, y en cero nosotros vamos a desglosar la cuota de leasing en cero, el interés que se paga en cero y la amortización que se paga en cero. Bien. De forma genérica en R, ¿cómo desglosamos el interés y amortización? Pues exactamente igual que hemos hecho antes, ¿de acuerdo? Aquí sí que no voy a poner nada nuevo. Es decir, el interés que se paga en R es interés anticipado que se paga al principio del periodo. Se paga al principio del periodo, se paga sobre lo que el prestamista deja al prestatario de capital durante todo este periodo, que es la deuda pendiente en R, ¿verdad? ¿Y a esto qué se le aplica? Se le aplica un tanto efectivo, que signifique tanto efectivo de interés que se paga para todo el periodo por anticipado al principio del periodo. Se le aplica un tanto efectivo de interés anticipado. ¿Cuál? El equivalente al vencido que me han dado. Sí, es esto de aquí. La cuota de amortización que se paga en R es la diferencia entre la cuota de leasing y la cuota de interés. Y aquí sí que, como el valor residual también sale de la ecuación de equilibrio y es todo constante, aquí sí que lo que vemos es que las cuotas de interés cada vez van a ser más pequeñas siempre, y eso incluye la cuota de interés del valor residual, que es cero. Las cuotas de amortización de capital van a ser cada vez más grandes, y eso incluye el valor residual, que toma numéricamente la misma cuantía. Y todo, cuotas de leasing y valor residual, tanto las cuotas de leasing como el valor residual, todo, la dinámica de las cuotas de amortización de capital es variación en progresión geométrica 1 más el efectivo. Esto incluye las cuotas de leasing e incluye las cuotas de amortización de capital. Vamos a nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo, vuelvo a hacerlo mal. Yo tengo la tentación de decir, estamos en cero, vamos a hallar la cuota de interés que se paga en cero. ¿Cuál es la deuda pendiente en cero? Y diríamos el nominal del préstamo, en este caso el valor del bien. 1000. Interés, pues le aplico el interés que me han dado en el préstamo, el 5%. Bien. No he dado una. ¿Por qué? Porque no es verdad que la deuda pendiente en cero sea 1000, no es cierto. La deuda pendiente en cero es más pequeña porque hay cuota de amortización de capital, concretamente es 767,98. Y no es cierto que haya que poner el 5%. Es interés anticipado, es interés del primer año que se paga al principio del primer año. ¿De acuerdo? Luego lo que hay que poner es interés que signifique anticipado, interés anual anticipado. ¿Cuál? El equivalente anticipado,
al vencido que me han dado. Este 0,04761,9, no sé qué, no sé cuántos. ¿De acuerdo? Bien. Es esto de aquí. Y esto es igual a 36,56. Cuota de amortización de capital que se paga en cero, la diferencia entre toda la cuota de leasing, entre alfa, menos la cuota de interés que se paga en cero, 36,56. Es 232,02. Sí. Dinámica. Aquí la dinámica de las cuotas de amortización de capital van creciendo porque cada vez el valor del bien pendiente de amortizar va decreciendo, ¿de acuerdo? Y varía ¿cómo? Varía en progresión geométrica, 1 más el interés vencido, 1 más este 5%. ¿Sí? Bien. ¿Puedo hallar la cuota de amortización de capital que se paga en 2 a partir de la que se paga en 0? Sí. Capitalizándola a 2 periodos, multiplicándola por 1 más 0,05 elevado a más 2. Pero también podía haberlo hecho a partir de la que está a los 3 años, porque aquí, cuando el valor residual coincide con una cuota de leasing, todas las cuotas de amortización de capital están ligadas por 1 más el interés vencido. Yo el valor residual, alfa, que hemos dicho que vale una cuota de leasing, vale 268,58. Lo desglosaba en interés, que era 0, y amortización de capital, que sería todo. Y entra dentro de esta misma dinámica. La cuota de amortización de capital que se paga en 2 es la que se paga en 3, actualizada un periodo. Es 268,58, el valor residual, todo es cuota de amortización de capital, que lo multiplico por 1 más el interés vencido, 1 más 0,05 y voy para atrás un periodo. Me tiene que dar 255,79. Bien. Pues ahora haré el 1 de leasing, comentar otra cosa y lo dejaríamos aquí. Respecto al leasing, no entra en el parcial, ya lo sabéis, entra hasta el tema 2, pero seguro que entra en el segundo parcial, además seguro. Además, un préstamo que cuando hago yo tanto exámenes como el parcial, que siempre lo hago yo en mi grupo, pues siempre pregunto un leasing. Es decir, seguro que un ejercicio de los que vamos a ver ahora, o como los ejemplos que he hecho, entra, ¿de acuerdo? Me dicen, una empresa instala unas naves industriales valoradas en 1 millón de euros, es decir, el valor del bien es 1 millón de euros, y se pacta un contrato de leasing con las siguientes características. Dura 10 años y cuota de leasing trimestral. Luego los 10 años se dividen en 40 trimestres. Las cuotas de leasing son anticipadas, es decir, la cuota de leasing del primer trimestre se paga al principio del primer trimestre, la del segundo trimestre se paga al principio del segundo trimestre, la del tercer trimestre al principio del tercer trimestre y la del trimestre 40 se paga al principio del trimestre 40, es decir, hay 40 cuotas de leasing. Y el valor residual o me dan el valor, 25.000, 35.000, el 1% del valor del bien, o me dicen que es una cuota de leasing. En este caso me dicen que el valor residual es 25.000 euros. La opción de compra son 25.000 euros. Interés vencido, 6% nominal. Si me dicen que la cuota de leasing es trimestral, este interés vencido es nominal con capitalización trimestral. Me piden en el apartado A importe de la cuota de leasing. ¿Qué es lo que hago? Tengo un tanto nominal con capitalización trimestral del 6%, no trabajo con el tanto nominal, sino con el tanto efectivo asociado. Si es capitalización trimestral, la frecuencia de este tanto es 4, periodicidad cada cuarto de año, el tanto efectivo es el nominal por el periodo es 0,015. ¿De acuerdo? De momento el anticipado no me sirve de nada. Muy bien. Planteo una ecuación de equilibrio inicial donde, de entrada, yo, si no supiera de matemática financiera, lo que diría es que 1 millón de euros
tiene que ser exactamente igual a 40 veces alfa, es decir, alfa por 40 más 25.000. Yo devuelvo el 1.000.000 de euros pagando 40 veces alfa más 25.000, de aquí despeja alfa. Claro, esto no lo planteamos así. Lo que hacemos es coger las alfas y hallamos su valor actual. Y las 25.000 también hallamos su valor actual. Es decir, esto de 40 por alfa no es 40 por alfa, así a las bravas. Es alfa, valor actual de una renta constante, inmediata vencida, número de términos de esta renta 40, interés de valoración tiene que ser un interés vencido, el que me dan, trimestral, la renta es trimestral, este 0,015. Fijaros que con esto lo que he hecho ha sido sumar estos 40 alfas, es fórmula de valor actual un periodo antes del primer capital. Esta fórmula hace 40 por alfa, pero este 40 por alfa lo coloca un periodo antes del primer alfa. Si el primer alfa está en 0, es un trimestre antes, en el trimestre -1. Bien, yo no quiero 40 alfas en -1, sino que lo quiero en 0, ¿verdad? Pues, ¿qué es lo que hago con esto? Capitalizarlo un trimestre. Multiplicarlo por 1 más 0,015 elevado a más 1. ¿Y a esto qué le sumo? Le sumo 25.000, que lo descontaría 40 trimestres. 25.000 por 1 más 0,015 iría para atrás 40 trimestres. ¿Sí? Ya tenemos la ecuación de equilibrio inicial. Despeja alfa. Pues ya tenemos alfa, 32.479. ¿Sí? Bien, vamos al apartado B. Es una pregunta típica de examen, desglosa la última cuota de leasing en cuota de interés y cuota de amortización del valor del bien. Muy bien. Tenemos tendencia a decir la última cuota de leasing es el valor residual. ¿Y el valor residual qué tiene? La cuota de amortización de capital que se paga en 40, la cuota de interés que se paga en 40. Decimos el interés que se paga en 40 es un interés anticipado, el interés que se paga de 40 a 41 al principio del periodo, que se paga en 40, es decir, la cuota de interés que se paga en 40 no existe contrato, es 0, todo es cuota de amortización de capital, 25.000. Si hacéis este desglose, como desglose es correctísimo, es verdad, pero no habéis desglosado la última cuota de leasing, habéis desglosado el valor residual. La última cuota de leasing es la que se paga en 39. Es esta la que me están pidiendo que desglose, ¿de acuerdo? Es decir, esto que he hecho ahora, correcto, es, pero no es lo que me están pidiendo. Vamos a desglosar la cuota de leasing que se paga en 39. Bien, la cuota de leasing que se paga en 39 es cuota de interés que se paga en 39 y cuota de amortización de capital que se paga en 39. Cuota de interés que se paga en 39 es el interés de todo este periodo que se paga al principio del periodo, que se paga en 39. ¿Sí? Se paga sobre la deuda pendiente en 39. ¿Sí? ¿Y a esto qué se le aplica? Un tanto efectivo de interés que es interés anticipado. Es decir, se le aplica no un I sub 4, sino un tanto efectivo de interés anticipado. La cuota de amortización de capital se halla como diferencia. ¿De acuerdo? Bien. Entre la cuota de leasing y la cuota de interés. Bien. Lo que tenemos que hallar es, en primer lugar, el tanto efectivo de interés anticipado que se aplica. ¿De acuerdo? Bien. Ya acabamos, ¿eh? Me han dado un tanto efectivo trimestral vencido del
1,5%. Nosotros queremos el equivalente en anticipado, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos hallar? Pues diciendo que 1 más el vencido es igual a 1 menos el anticipado elevado a menos 1. ¿Sí? 1 más el vencido lo conocemos, de aquí tendríamos que hallar el anticipado. O, si queréis, decíamos, es un trimestre, tenemos el vencido, significa que por cada euro de deuda pendiente se paga por vencido, no es 0,05 sino 0,015. Se paga un trimestral del 0,015, la pregunta es, ¿cuál es el anticipado equivalente? Se trata de actualizar este 1,5 un trimestre, ¿verdad? Es decir, es el vencido que lo actualizo un trimestre, lo multiplico por 1 más el vencido. ¿Sí? Lo haga de una forma o de otra, lo que me da es que el equivalente anticipado es el 0,01473. Bien, ya sabemos que vale Z4. Ahora lo que tenemos que hallar es la deuda pendiente en 39. Forma de hacerlo, o bien de forma mecánica a partir de la reserva en 39, o bien, aquí fijaros que es la última cuota de leasing. ¿Qué capital me queda por devolver en 39? La cuota de amortización de capital que se paga en 40. ¿Y esta cuota de amortización de capital que se paga en 40 la conocemos? Sí. En 40 se paga, la cuota de amortización de capital que se paga en 40 es todo el valor residual. El valor residual tiene una cuota de interés que es 0, cuota de amortización de capital 25.000. Luego la deuda pendiente en 39 es la cuota de amortización de capital de 40, es 25.000. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la cuota de interés que se paga en 39? La deuda pendiente en 39. La deuda pendiente en 39. Que le aplico el tanto efectivo de interés anticipado. El tanto efectivo de interés anticipado no es el 1,5, sino el 1,4. Esto es 369,46. ¿Cómo hallo la cuota de amortización de capital? Como diferencia, estos 32.000 es la diferencia entre la cuota de leasing, alfa, y la cuota de interés que se paga en 39. ¿Sí? Bien, el próximo día empezaremos por aquí otra vez y haremos los ejercicios de leasing, el 2 y el 3. Y si hubiera algo de tiempo ya empezaríamos un poco con los préstamos a interés revisable o indexado, ¿de acuerdo? Pues bien, lo dejamos aquí antes de quedarnos congelados.